quiero entrar un poquito sobre el tema amada. Amada por el Dios que me ve. Y yo voy a pedir que se ponga en pie un minuto. Y que el Señor nos ayude a abrir nuestros corazones, nuestra mente, para recibir de la palabra del Señor. Para que Dios nos ministre. Esta palabra no es solamente para las mujeres, es para la iglesia. Amén. Todos por igual. Pero vamos a ver algunas cosas en que Dios puede hacer en nuestras vidas. Padre, te damos gracias, Señor, por esta tarde, esta mañana, Señor. Y te pido, mi Dios, que tú ministres, Señor, nuestras vidas en esta mañana. Señor, abrimos nuestros corazones, abrimos nuestra mente, Señor. Abrimos, Señor, nuestras vidas, Señor, para que tú nos ministres, para que tú, mi Dios, Señor, llene nuestra vida con tu palabra, con tu presencia, Señor. Y háganos, Señor, un recordatorio que tú nos amas, que tú estás con nosotros, que tú, mi Dios, eres el que está aquí en este lugar, Señor. Señor, ayúdanos, mi Dios, a recibir de ti, mi Dios. Señor, en tu nombre precioso, te pido, Señor, que tú bendigas, Señor, nuestras vidas en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Con amor eterno te he amado, dice el Señor. Amén. Ese amor eterno, parte de nuestro Padre y nuestro Creador, parte de nuestro Señor y Salvador, y parte de nuestro Consolador y Guía, que es el Espíritu Santo. Con amor eterno te he amado. El ser amado es algo tan importante. ¿Cuánto a ustedes les gustan sentirse amados? ¿Ah? ¿Cuánto le gusta que sus papás o su esposo, su esposa, sus nietos, sus amigos, sus amigas digan, te quiero mucho, te amo? ¿O no les gusta? ¿Les gusta que le digan, sí o no? Ustedes, ok, si a ustedes les gustan que le digan que la quieren o lo quieren mucho, ¿cuántos de ustedes le dicen eso a sus hijos, a su esposo, a su esposa, a sus nietos, a sus amigos? ¿Lo dicen? Porque uno espera, entonces uno igual tiene que dar, ¿sí o no? Nuestro Dios nos dice que Él nos ama y nos ama con un amor eterno. Él nos ama con un amor que no se puede comparar porque Él es amor. Él no tiene amor, Él es amor. Por ese amor ha hecho muchas cosas. Y vamos a ver vida de varias mujeres en esta mañana. Yo sé que aquí están los varones, pero vamos a aprender de las mujeres también, ¿ok? Cuando sea el día de los varones, vamos a enseñar de los varones también para que las mujeres aprendan cómo son lo que Dios usa. Pero yo quiero hoy hablar sobre algunas mujeres en la Biblia y hacerlos ver dónde y cómo Dios los encontró y lo que hizo Dios por ellos. Somos amados por Dios y por nuestro Padre. Amén. Esta historia, yo no sé si ustedes conocen o por lo menos lo han escuchado, pero tal vez nunca lo han leído en la Biblia. Es la historia de Agar. ¿Cuántas conocen a Agar? ¿Saben quién es Agar? A ver, ¿quién me puede decir quién es Agar? ¿La qué? Ok, sí. La mamá de Ismael, ok, la mamá de Ismael. La historia de Agar se encuentra en Génesis 16, en el capítulo 16 de Génesis. Si usted lee la historia de Agar, yo les voy a leer bien rapidito, porque yo sé que muchos de ustedes tal vez no lo han leído, la historia como en sí lo dice. Espero que mi Biblia sirva aquí. Espérense un ratito. En capítulo 16 de Génesis, y se lo voy a leer muy rapidito. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y más abajo dice, y él se llegó a Agar y la concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Entonces Sarai dijo a Abraham, me afrenta sea sobre ti, yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta me mira con desprecio.
juzga Jehová entre tú y yo. Y respondió Abraham a Sarai: he aquí tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. Y halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Shur, y le dijo: Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Y ella respondió: huyo de delante de Sarai, mi señora. Y le dijo el ángel de Jehová: vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Y le dijo también el ángel de Jehová: multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Y además le dijo el ángel de Jehová: he aquí que has concebido y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Ismael. Y luego dice, más abajo dice: entonces llamó el nombre de Jehová con ella, hablaba: tú eres Dios que ve, porque dijo: no he visto también aquí el que me ve, por lo que cual llamó al pozo del viviente que me ve. He aquí está entre Cades y Bered. Agar, siendo la sierva de Sarai, la idea de Sarai era que cumpliera la promesa de Jehová en Abraham. No a través de ella, tal vez, porque ella pensó que Dios no podía hacer algo a través de ella. Y pensó que ella podía ayudar a Dios dando a Agar como su sierva para que tenga un hijo para Abraham, para que la descendencia de Abraham sea lo que Dios había prometido. Pero cuando que ya vio que Agar estaba encinta, Agar ve que ella podía o se sentía un poco más que la señora tal vez. Y entonces hubo las aflicciones, hubo esos encuentros. Yo creo que no podemos entrar, pero eso es como una novela, ¿no? Una novela entre la que es y la que no es. Y no, lo que podemos decir muchas cosas. Pero Agar se siente despreciada, Agar se siente desplazada, Agar se siente que utilizada. Yo no sé cómo se sintió, pero lo que haya hecho sentir a Agar lo hizo huir de ese lugar. Huyó al desierto, huyó a un lugar donde no había manada, huyó al desierto de soledad, huyó a un lugar donde pensó que nadie le iba a encontrar, que nadie iba a saber de ella. En ese desierto, en ese lugar, Dios la encuentra y Dios la ve. Nosotros muchas veces huimos de nuestras situaciones, huimos de nuestros problemas, huimos de las cosas que nos agobian, nos aflige, ¿sí o no? Muchas veces decidimos: es mejor huir, es mejor irme, no me voy a quedar, no voy a quedar a sufrir esto, me voy a ir. Y nos vamos a un desierto de soledad, a un desierto donde nada y no hay nada, no hay vida. Espiritualmente hablando, muchas veces eso es nuestra respuesta. Huimos de las cosas, huimos de las aflicciones y las tribulaciones y las cosas que nos vienen a enfrentar en nuestra vida. Pero tanto así como Agar huyó y se fue lejos, pensando que iba a acabarse los problemas, pero no se acabó los problemas ahí. Ahí no se acaban. Huyendo no hacemos una diferencia en nuestras vidas. Huyendo no terminamos nuestro problema, ¿sí o no? ¿O alguno de que ustedes han huido y se han acabado el problema? No, el problema sigue. Porque cuando ella huyó encinta, ¿sí o no? Huyó con el bebé, huyó estando embarazada, así que el problema no se había acabado, ¿sí o no? Todavía cargaba por el cual era el problema más grande, un hijo. Ella huyó al desierto donde pensó que podía resolver su vida. Pensó que saliendo y corriendo del lugar donde afligía, ella iba a encontrar la respuesta. Hermanos, no es necesario que huyamos al desierto espiritual. Es necesario que enfrentemos nuestros problemas, nuestras aflicciones y que podamos hacerlo enfrente con la ayuda de Dios. Porque aún en el desierto Dios nos encuentra. Agar, siendo la mujer
que iba a dar el hijo, pero no el hijo de la promesa, pero el hijo para Abraham, llegó a encontrar con el Dios que la ama, el Dios que la cuida, el Dios que llamó a ella como su sierva también. Porque le dio una promesa que su descendencia iba a ser tan grande que no iba a poder contar. ¿A quién más le dio esa promesa? ¿A Abraham. ¿Pero era a través de Ismael? No. Pero Agar recibe la promesa que su descendencia sería grande. Hoy en día sabemos que sí, su descendencia es grande. Y en una parte de eso dice que la gente va a estar en contra de Ismael y que él va a estar en contra de la gente. En realidad, la descendencia de Ismael son los árabes. Son los que hoy los conocemos como los musulmanes. Pero en ese tiempo ellos también adoraban y servían a Dios. Pero obviamente pasaron los años y se alejaron de la presencia del Señor. Se alejaron y encontraron con otra cosa. Ya eso es otra historia. Pero la historia de Agar nos enseña que no importa lo que pase en nuestras vidas, el huir y el salir fuera y ir a cerrarnos o irnos lejos de las aflicciones y tribulaciones no nos va a llevar a ningún lado más que irnos a la presencia del Señor y ahí derramar nuestras vidas. El Señor nos ve aún en nuestro desprecio, opresión, no importa qué está pasando, Dios me encuentra donde estoy. Agar es una historia donde muchas veces podemos reflejar que el amor del Señor no se mide si tú eres tal persona, si tú eres hijo de tal o si tú eres de un pueblo especial, sino porque Él ama a todo el mundo por igual. ¿Qué es lo que dice en la palabra? En Juan 3:16, de tal manera amó Dios, ¿a quién? Al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios no ama solo a una persona, sino ama a su creación. Ama a toda su creación. Y el amor de Dios no va a variar si eres más blanca, más morena, si vienes de tal lugar o de tal parte. El amor de Dios no varía en eso. El amor de Dios sigue siendo firme porque el amor de Dios es algo más grande que nosotros podemos imaginar. Y en ese amor y en esa misericordia de Dios, Dios nos encuentra en nuestras aflicciones. Sea que usted tenga una historia como Agar hoy, yo quiero animarles que pare ahí donde está y espere que el Señor esté en su presencia del Señor lo encuentre donde esté. No huya más, no salga corriendo, no vaya donde usted no necesita ir. Vaya a la presencia del Señor porque ahí va a encontrar respuesta y ahí va a encontrar palabra de vida. Porque ella al huir no le dijo al Señor, vete, siga adelante. No, ¿qué le dijo? Vuelve a tu lugar. Vuelve donde saliste, vuelve donde estás y Dios va a bendecir. Nosotros tenemos que aprender a estar y pelear la buena batalla, como decía el pastor, hay que pelear la buena batalla ahí donde estemos. No importa nuestra situación, no importa donde estemos, tenemos que aprender a pelear la buena batalla y eso solamente con Dios. Amén. Porque con nuestro propio esfuerzo no vamos a poder llegar muy lejos. Y la otra historia es, somos amadas por Dios, pero somos transformadas por la sangre de Cristo en nuestras vidas. Amén. Somos transformadas por el amor de Cristo. Yo estoy utilizando mayoría de lo que dice aquí en el libro. Una de las historias que nos cuenta en ese libro es una historia súper común. Tal vez Agar no era muy común, pero esta historia que les voy a contar es una historia súper común. Muchos de ustedes ya lo han leído, lo hemos predicado, lo hemos escuchado. Es la historia de la mujer samaritana. ¿Cuántos conocen a la mujer samaritana? No tenemos nombre para esa mujer samaritana. Sabemos que era una mujer de Samaria, por eso era la mujer samaritana. Pero ella
es una historia donde podemos ver lo que el Señor puede hacer en nuestras vidas si nosotros lo dejamos. La historia de la mujer samaritana nos hace entender que un encuentro con nuestro Salvador cambia totalmente nuestra vida. Amén. Un encuentro con nuestro Señor y Salvador cambia nuestras vidas, cambia nuestro pasado, cambia lo que hemos hecho, ha sido borrado. Lo que ha pasado en nuestra vida no cuenta para el presente, para el Señor, porque eso es nuestro pasado. La mujer samaritana, al venir al pozo a sacar un poco de agua, fue porque tenía necesidad. ¿Por qué uno va al pozo? Porque tiene sed, porque hay necesidad de agua, porque hay necesidad para llevar y hacer las cosas. Ella va al pozo buscando saciar su necesidad. Muchas veces nosotros pensamos que Dios no conoce nuestras necesidades. Dios conoce nuestra necesidad y lo más profundo de nuestras necesidades que hay en nuestras vidas. No importa dónde esté, no importa la necesidad que hoy tenga, no importa cómo esté tu vida, pero Dios ve la necesidad más profunda que tenemos nosotros. La mujer samaritana encontró con el Señor que tenía la palabra de vida. La palabra de vida que podía cambiar y transformar su corazón. En un momento, el Señor cambió su vida. Cambió la historia de esta mujer. Si ustedes conocen la historia de la mujer samaritana fue al pozo para agarrar agua, y si usted lee un poquito más y entiende un poco más y estudia un poco más la palabra del Señor, va a entender que la mujer fue en una hora que no va todo el mundo al pozo. Era un horario donde las mujeres, porque ¿quién le gusta ir sola? Pues muchas veces hacer las cosas. ¿Qué hacemos? Siempre vamos en grupo, ¿sí o no? Las mujeres tenemos la costumbre de hacer las cosas juntas, ¿sí o no? Voy al baño, ahí van todas las mujeres juntos, ¿sí o no? ¿Ah? Entonces, es una costumbre, vamos a hacer esto, ay, yo te acompaño. Voy a la tienda, ay, yo te acompaño, ¿sí o no? Muchas veces el compañerismo de la mujer se nota, pero en este caso vemos que la mujer samaritana andaba sola porque ella sentía que no era apreciada, no era valorada por su pasado, por su vida. Ella sabía que las otras mujeres no la valoraban, no la tomaban en cuenta. Yo creo que ni amigas tenía esa mujer para ir al pozo en un horario que nadie iba a sacar agua. ¿Saben? No sé si ustedes alguna vez han sacado agua de un pozo. ¿Cuál es el mejor tiempo para ir a sacar agua de un pozo? A ver, ¿quién se acuerda? ¿Cuál es el mejor tiempo para ir a sacar agua de un pozo? En las mañanas y en las tardes. Al mediodía es muy caliente. Aún el agua en el pozo no es tan caliente, no es tan fría en un tiempo en el día. Y ella fue como en un tiempo donde hacía mucho calor, cuando las mujeres no iban a hacerlo. Pero dice, vamos a ver la otra parte de la historia. Jesús estaba yendo a Capernaum ¿qué es lo que dijo? Tenía que pasar, le era necesario pasar por Samaria, dice. Le era necesario. ¿Por qué le era necesario pasar por Samaria? ¿Ah? Porque había una necesidad. Pero le era necesario pasar. Entonces, si vamos al estudio y ver por qué. Algunos dicen porque era el lugar más corto para ir para allá, era por Samaria. Entonces era fácil de ir. Pero a Jesús el camino no era el problema. Jesús sabía que él iba a encontrar a esa mujer que necesitaba oír lo que él tenía que decirle en ese momento, en ese preciso lugar donde él tenía que pasar. Jesús sabe nuestras necesidades y va a encontrarnos donde estemos. Tú y yo buscamos saciar nuestras necesidades en lugares muy equivocados. Tratamos de saciar nuestras necesidades en el mundo.
buscando las cosas del mundo, buscando los placeres del mundo, ¿sí o no? Nosotros tratamos de saciar esa necesidad pensando que así vamos a estar mejor. A veces las cosas materiales, a veces el trabajo, a veces, no sé, las cosas que pueden llenar nuestras vidas muchas veces son equivocados, porque lo que puede llenar nuestra vida y puede darnos una vida eterna, una vida con, ¿cómo puedo decirlo? Que tenga sentido, es con Dios. La mujer samaritana en esa tarde, cuando encontró al Señor, que sabía su historia ya de antemano, pero ella no sabía con quién se había encontrado en esa tarde. Esta mujer, con esa historia, con ese pasado, que tenía nada, a nadie que la apreciaba ni valoraba, pero el amor transformador del Señor le cambia totalmente su vida. Porque el Señor le dice que dónde estaba su marido. ¿Y cuál es la respuesta de la mujer samaritana? No tengo marido. Y el Señor dice, bien lo has dicho, porque 5 maridos has tenido. ¿Y qué dice? Y el que ahora tienes no es tu marido. Usted se puede imaginar esa historia de esa mujer. 5 maridos ha tenido. Entonces ella encontró el amor en uno y fracasó, en otro y fracasó, en otro y fracasó, así 5 veces. Y esta 6ª vez ni se casó. ¿Sí o no? Entonces la historia dice que puede ser que vivían en unión libre, en alguna forma así, o que era casado con otro y ella nomás era la otra. No sé, en muchas otras formas podemos pensar en esta historia. Pero ¿usted le invitaría a esa mujer samaritana a venir a predicar aquí en esta mañana? ¿Saben? Nuestro pensar, nuestra forma de ver las cosas es muy, muy, muy diferente como Dios nos ve. El Dios que nos ama nos ve a pesar de nuestros fracasos y a pesar de nuestras fallas y a pesar de las cosas que nosotros hacemos que no le es agradable a Dios. Aún a pesar de todo, el amor del Señor nos encuentra en la necesidad más grande de nuestras vidas, que es sentirnos amados, aceptados, valorados. Y la mujer samaritana en esa tarde encontró el amor de los amores, el Señor de los señores, el que ama su alma, el que murió por ella, el que, bueno, en ese momento todavía no había muerto por ella, pero sí encontró con el Salvador de su corazón y de su vida. ¿Saben, hermanos? A veces queremos ocultarnos de todo nuestro pasado, de las cosas que nos pasan. A veces queremos mostrarnos delante de la persona alguien que no somos. Porque la mujer no dijo, yo tenía 5 maridos. No dijo, ¿no ves? No tengo marido, dijo. Ella quería ocultar, como diciendo, pues, ¿por qué le tengo que decir lo que es mi vida? Pero el Señor sabía con quién estaba tratando. A veces el mundo nos hace y nos etiqueta de una forma muy diferente. Y nosotros tratamos de huir de eso, tratamos de escondernos de eso. La mujer samaritana no era una mujer apropiada para la sociedad, si lo decimos. Hoy en día hay tantas cosas que pasan alrededor de nuestras vidas, hay tanto fracaso que pasa en nuestras vidas, hay tantas fallas que hacemos, pero Dios, a pesar de todo eso, nos ama y nos quiere rescatar y nos quiere dar una nueva vida. Tenemos que llegar a ese pozo, tenemos que llegar a ese fuente, porque el fuente que nos puede dar esa vida es solo Dios, solo Jesús, porque Él es agua de vida. Aquella mujer esa tarde tenía una sed por algo que ella quería saciar en su carne, en su vida. Pero lo que encontró ese día era algo que iba a saciar espiritualmente para una vida eterna.
y encontró al Señor que puede transformar nuestras vidas. Si usted está yendo y tratando de huir de sus fracasos y sus fallas, déjeme decir que un encuentro con el que transforma nuestras vidas va a cambiar nuestro rumbo y nuestra historia. Amén. Tercero, somos ungidos por el Espíritu Santo, nuestro Señor, nuestro Consolador y nuestro guía. El ser amado por nuestro Dios, el ser transformado por nuestro Señor y Salvador, y una de las mejores cosas que podemos hacer es ser ungidos y llenos del Espíritu Santo en nuestra vida. Siempre tenemos que saber que hay un Dios que nos ama, hay un Salvador que nos puede transformar nuestra vida y hay un Espíritu Santo que puede llenar nuestras vidas. Amén. Y esta historia, la que voy a hablar, no está en este libro, pero está en la Biblia. Es la historia de Lidia. Yo no sé cuántos ustedes conocen de Lidia. ¿Conocen de Lidia? A ver, ¿quién era Lidia? La que vendía púrpura, la tela. Era una vendedora de tela. Era una mujer no como Agar, no como la mujer samaritana. Esta mujer era diferente. Esta mujer puede ser que la sociedad lo vea, ay, wow, yo quisiera ser como ella, ¿sí o no? Tal vez muy elegante, muy aquí, una empresaria, una señora muy apreciada por la sociedad, una señora muy elogiada tal vez entre sus amigas. Porque cuando tenemos posiciones, cuando tenemos títulos, ¿sí o no? Ay, yo quiero ser amiga de esa persona. El mundo así lo ve, ¿sí o no? Yo no sé si ustedes, pero todo nos pasa lo mismo. Nosotros siempre calificamos a la persona por lo que ellos son y no por lo que ellos tienen muchas veces, y no por los nombres o por el apellido muchas veces. Entonces, esta mujer, Lidia, era una mujer trabajadora, era una mujer piadosa, era una mujer religiosa, sí, era una mujer que iba a la iglesia, era una mujer que buscaba de Dios. Era una mujer que la sociedad podía decir un ejemplo de mujer. Pero la historia no termina ahí. La historia de Lidia no termina donde dice que era una vendedora, una empresaria que buscaba a Dios, que unía para orar. Saben, muchos de nosotros podemos venir de una familia muy buena, nacer y crecer en la iglesia, ser algo en la sociedad, tener un buen trabajo, una buena profesión. Pero eso no quiere decir que la historia de nosotros hemos terminado ahí. Nos hace ver, Lidia, que hay más allá de solo ser parte de una iglesia o de una religión. Es tener una relación personal con nuestro Señor, es una convicción y una comunión con el Espíritu Santo que va a cambiar nuestra vida. Muchos de ustedes, a veces yo le he preguntado a algunas hermanas, cuénteme su testimonio. Y dice, ay, ¿saben que yo no sé, yo toda la vida he estado en la iglesia, no tengo testimonio. No, yo no he salido de drogas, no he salido de un divorcio. Queremos tener un historial para hacer testimonio. No. La vida de Lidia nos muestra, por más que nosotros estemos haciendo lo que la ley nos ha dicho o hemos tenido una costumbre de venir a la iglesia, de ser parte de una religión, no nos hace ver lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas es mucho más que esas cosas, es mucho más que eso. Es llenarnos del Espíritu Santo, es tener una comunión, es tener una relación personal con Él. Y nosotros tenemos que entender, el venir a la iglesia todos los domingos no va a cambiar nuestras vidas. El venir a la iglesia, todas las cosas, todas las actividades, venir a vender pupusa, yo no sé qué más podemos hacer, pero eso no va a cambiar nuestras vidas. Lo que va a cambiar tu vida y la mía es la comunión con el Espíritu Santo, es la relación personal con el Señor. Si uno no lo tiene, déjeme decirle a ustedes que están equivocados.
sin una relación personal con el Señor y una vida de comunión con el Señor, no va a haber cambio en su vida. Podemos venir y calentar las bancas y irnos. El pastor va a decir, ay, vino la hermana, sí, ella es fiel. O vino el hermano, sí, ahí estaba el domingo. Pero ¿cómo está tu vida? ¿Cómo está tu relación con Dios? El pastor no lo sabe bien. La hermana Nati no sabe cuáles son las hermanas que realmente ora por todas las peticiones que mandamos muchas veces por texto. ¿Cómo sabemos? Nosotros podemos hacer cosas, podemos dar ideas, podemos hacer actividades, pero la relación personal solo tú y yo lo podemos tener con el Señor. Lidia era una mujer que buscaba hacer las cosas correctamente, hacer las cosas como debía hacer. ¿En dónde encontró Pablo a Lidia? ¿No saben? ¿Dónde encontró Pablo a Lidia? Porque Pablo es el que predica la palabra del Señor a Lidia. ¿Dónde le encontró a Lidia Pablo? ¿Más fuerte? Ya, pero ¿dónde? ¿Qué estaba haciendo? Vendiendo las telas. No, déjeme decir que no estaba vendiendo las telas, estaba cerrada la tienda. ¿Dónde estaba Lidia? ¿Ah? Era un lugar, Lidia vivía en un lugar donde era un lugar comercial y todo lo demás, pero no era no era un lugar de los judíos. Pero entonces ella se reunía con mujeres, con judíos, mujeres judías, a reunirse a orar al lado del río. Cuando Pablo encuentra a Lidia, la encuentra en el grupo de oración. Déjenme decir, hermanos, usted y yo podemos estar en la iglesia, pero no es lo más que podemos hacer, solo venir a la iglesia. Es saber escuchar la palabra que nos predica y ponerlo en práctica. Porque si Lidia estaba con otras mujeres, orando, pidiendo al Señor, pero no tenía el conocimiento de la salvación de Cristo, no tenía el conocimiento de la llenura del Espíritu Santo, no tenía el conocimiento que podía tener una relación mucho más personalizada con Dios, no tenía esa información. Cuando Pablo viene y predica a ese grupo de mujeres, Lidia entiende que hay más allá de lo que ella pensaba que había. Encontró palabra de vida, encontró que había algo más allá de solo venir y ser parte de algo, sino que podía ser lleno del Espíritu Santo, podía ser lleno de la presencia del Señor. Cuando ella oyó a Pablo, ella dijo, yo quiero ser bautizada, y no solamente yo, sino toda mi familia, y no solamente eso, sino ven a mi casa, que mi casa sea un lugar donde puedan estar y predicar. Saben, hermanos, cuando nosotros escuchamos la palabra del Señor, y cuando entendamos la palabra del Señor, usted no va a estar sentado en esa banca. Van a ir al pastor, ¿qué más hago? ¿Cómo voy a hacer? ¿Qué voy a servir? ¿Qué hago? No es que le estén rogando, hermano, ¿será que pueden hacer eso? Ay, mire, pastor, que yo no tengo tiempo, yo no puedo, disculpe, que trabajo, que esto, que el otro. Nunca tenemos el tiempo, ¿sabe? Lidia, siendo la empresaria que era, dejó todo, hizo lo necesario para servir al Señor, para buscar más a otros, para hablar a otros del Señor. ¿Qué hace tú y yo hoy en nuestras vidas para hablar a otros del Señor? ¿En qué estamos sirviendo al Señor? ¿Estamos calentando bancas? ¿Somos un número más en la iglesia? Déjeme decir que eso no es lo que Dios quiere. Déjeme decir que es más allá de eso, que es ir y hablar a otros al Señor. Es abrir tu casa para que entren a otros, para que conozcan de Dios. Es orar y buscar de la presencia del Señor. Es saber que Dios tiene unos planes mucho más allá de lo que tú puedes tener. No solamente cumplir con un trabajo y tener una casa, sino que es mucho más que eso. Porque podemos ver cómo Lidia está mencionado en la Biblia otra vez. Para Pablo, Lidia era una persona que apoyaba en su ministerio, no solamente con dinero, porque si ella podía,
A veces nosotros pensamos que yo doy el dinero y punto final, que otros hagan el trabajo. No. Su dinero, mi dinero no es suficiente. Es más allá que el dinero. ¿Saben? Nosotros decimos, yo pongo el dinero, que otros hagan el trabajo. Yo trabajo, yo no pongo el dinero. Calificamos nuestro trabajo como si fuera lo mejor que podemos hacer. Dios tiene mucho más que eso. ¿Saben? Nos toca dar diezmo, nos toca dar ofrenda, pero nos toca también trabajar. Nos toca ir a hablar a otros, nos toca predicar el evangelio, nos toca hablar a otros. Y la llenura del Espíritu Santo en nuestras vidas es tan vital para que podamos ser los discípulos que Dios quiere que seamos. Sí, estamos festejando el Día Nacional de las Mujeres, pero el mensaje no es solamente para las mujeres, es para toda la iglesia. Que haya una búsqueda verdadera en nuestras vidas y que podamos ser llenos del Espíritu Santo y que podamos ser mujeres y hombres que puedan cambiar la historia de nuestra comunidad. ¿Qué es lo que tú haces en tu comunidad para alcanzar a otros para el Señor? Somos tan cómodos en la iglesia, cómodos en la casa, cómodos en nuestro trabajo. No nos incomodamos cuando vemos necesidades. No nos incomodamos cuando vemos que hay gente que está gritando a grito por amor, por muestra de amor, por muestra de compasión. No nos conmueve esas cosas ya. Como iglesia lo hemos apagado muchas de esas cosas. Como iglesia no hemos olvidado de tantas de esas cosas. No hemos enfriado nuestros corazones. ¿Por qué? Porque no hay una comunión con Dios tan ferviente como debería ser. Porque si nosotros buscamos a Dios fervientemente, la historia de esta iglesia y de todas las iglesias sería muy distinto. Muy distinto. Hermanos, somos amados por nuestro Padre y nuestro Creador. Somos transformados por Cristo, nuestro Señor y Salvador. Y somos llenados del Espíritu Santo, nuestro Consolador y guía. Yo quiero realmente decir, estas mujeres hicieron un cambio en sus vidas y en sus corazones. Estas mujeres hicieron historia en su tiempo. Agar volvió al lugar del trabajo, se hizo sumisa, tuvo a Ismael, aunque después la historia cambió para ella, pero hizo lo que Dios le mandó que hiciera. La mujer samaritana, al encontrar al transformador de su corazón y su alma, fue y proclamó esa transformación a todo el pueblo de Samaria, y todos vinieron a escuchar del Señor. Y entendieron que Él era el Mesías, el Salvador. Lidia, recibiendo el bautismo y recibiendo la llenura del Espíritu Santo, fue y abrió iglesia. Dice la historia, si estudiamos la historia, que fue la iglesia, la primera iglesia en Europa. ¿Cuál es tu historia? ¿Cómo Dios te ha amado? ¿Cómo Dios te ha transformado? ¿Y cómo el Espíritu Santo te ha llenado? Yo quiero que se ponga en pie.